Hola, donde quiera que usted se encuentre. Es un placer estar aquí para llevar a cabo, con el favor de Dios, la sección bíblico-escatológica número 93. Número 93, eh, con respecto a la serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Pues parte número 93. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos profundamente la presencia de tu Espíritu Santo guiándonos en todas las ideas, desde la más mínima, en esta consideración bíblico-escatológica número 93, lo cual te agradecemos mucho. Te rogamos que nos sigas guiando a toda verdad y a toda justicia, pero por todo lo que ya nos has ayudado, guardado, bendecido y guiado, te agradecemos profundamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Cuando estamos nosotros a la altura de este paréntesis, ¿verdad? Este paréntesis que nosotros hemos insertado cuando finalizamos nuestro enfoque específico en la destrucción del anticristo y luego iniciamos lo relativo a las bodas del Cordero. Entonces, después de iniciarlo, porque pues todavía vamos para allá con el favor de Dios, despuesito de esto, allí estamos nosotros insertando este paréntesis. Después de él, pues vamos a seguir con bodas del Cordero, pero aquí estamos insertando este paréntesis para que nosotros vayamos tomando elementos que la Biblia nos cita y que cada vez van a ir ayudándonos para que nosotros seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Pero bueno, déjenme cumplir con el asunto del copyright, ¿verdad? Que es una obligación que tengo y que la voy a hacer con mucho gusto. Bueno, yo he compartido de el señor H. H. espacio Wayne espacio House, H. Wayne House, de su libro Teología y Doctrina Cristiana. He compartido el punto 1, que tuvo por título, el punto principal número 1 de este paréntesis, que fue titulado el punto principal número 1, una comparación de ángeles, humanos y animales. Ese análisis, esa parte, esta persona lo adaptó a su obra de un cuadro de otra persona, obviamente, que es Lanier espacio Burns, y obviamente pues que lo usó con permiso, ¿verdad? Y ahora yo los estoy citando a ambos porque eso es lo correcto. Bueno, solamente quiero que sepan que cuando nosotros pues estuvimos también ya tratando la parte número 2, es decir, el punto principal número 2 del paréntesis que nos ocupa en esta ocasión y que fue precisamente enseñanza bíblica sobre los ángeles, pues obviamente ese también es un material extractado de ese libro de H. Wayne House, cuyo título es del libro, título Teología y Doctrina Cristiana. Entonces el punto 2 que ya desarrollamos fue precisamente el titulado Enseñanza Bíblica sobre los ángeles. También ya lo terminamos y entonces ahorita nosotros estamos enfocados en
el punto principal número 3 de este paréntesis. Y bueno, igual yo necesito decir que aquí proseguimos, ¿verdad? Haciendo este extracto, haciendo esta, pues lo que estamos rescatando, ¿verdad? Sobre la doctrina de Satanás y los demonios, primera parte, porque luego viene la segunda parte. Y bueno, no es que sea un tema agradable como el del anticristo, pero bueno, como este es el padrino del anticristo, bueno, acabamos de terminar el tema, la destrucción del anticristo, y entonces ahora estamos viendo a su padre, ¿no? O a su padrino, qué horror. Bueno, para que sepamos, Dios guarde la hora, a lo que el humano se atiene si sigue insistiendo en no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Entonces es un punto inflexivo, preponderante, que nosotros nos consagremos siempre a nuestro Señor Jesucristo. Siempre, pero que lo hagamos como el Espíritu Santo nos dirige, que lo hagamos voluntariamente, porque si no lo hacemos voluntariamente, automáticamente nos estaremos consagrando a este ángel caído que es Satanás, y eso es lo peor que nos puede suceder. Así que consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuando nosotros ya estuvimos tomando en cuenta la doctrina de Satanás y los demonios en su primera de dos partes, a la altura del punto principal número 3 de 5 que estamos tomando del libro Teología y Doctrina Cristiana de H. Wayne House, bueno, nosotros dijimos los nombres y títulos de Satanás, ¿ok? En la consideración bíblico-escatológica 92, porque esta es la 93, y entonces dijimos que en el hebreo es Satán y en el griego Satanás. Y eso se está refiriendo a un adversario, a un oponente. ¿Y cuáles son las justificaciones escriturales? Pues son Primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, Job 1:6, Juan 13:27, Hechos 5:3, Hechos 26:18 y Romanos 16:20. Bueno, entonces, a manera de retroalimentación, aquí en la parte 3, punto principal 3 del paréntesis que nos ocupa, a la altura de nuestra consideración bíblico-escatológica número 93, les voy a decir, como esa manera de retroalimentación o de repaso, voy a decirles a ustedes los nombres y títulos que la palabra de Dios da a Satanás, ¿ok? Le adjudica. Primero voy a decir todos los nombres y títulos y enseguida la escritura, o sea, la justificación bíblico-escatológica. Muy bien. Nombres y títulos de este ángel caído. Abadón, acusador de los hermanos, adversario, ángel del abismo, Apolión, Belcebú, Belial, el diablo, enemigo, espíritu maligno, padre de mentira, dragón rojo, mentiroso, espíritu mentiroso, homicida, serpiente antigua, dominio de la oscuridad, príncipe de este mundo, príncipe de los demonios, príncipe de la potestad del aire, potestades de este mundo de tinieblas, serpiente, espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, tentador, el Dios de este mundo, espíritu impuro, el maligno, el Señor lo reprenda. Ahora les voy a decir
las justificaciones escriturales donde se registran estos nombres y títulos de este espantoso ángel caído. La persona que voluntariamente no se consagra a nuestro Señor Jesucristo bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo, lo que no hace voluntariamente, automáticamente, en automático se consagra a este ángel caído, que es lo peor que nos puede suceder. Voy a decirles rapidito, porque ya lo vimos, solamente estoy retroalimentando, la base escritural para esos nombres y títulos. Acuérdense que si la Biblia lo dice, lo digo yo. Si la Biblia no lo dice, no me interesa. Bueno, Apocalipsis 9:11, Apocalipsis 12:10, Primera de Pedro 5:8, Apocalipsis 9:11, Apocalipsis 9:11, Mateo 12:24, Marcos 3:22, Lucas 11:15, Segunda a los Corintios 6:15, Mateo 4:1, Lucas 4:2, Apocalipsis 20:2, Mateo 13:39, Primero de Samuel 16:14, Juan 8:44, Apocalipsis 12:3, Juan 8:44, Primero de Reyes 22:22, Juan 8:44, Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 20:2, Colosenses 1:13, Juan 12:31, Mateo 12:24, Efesios 2:2, Efesios 6:12, Génesis 3:4, Génesis 3:14, Segunda a los Corintios 1:3, Efesios 2:2, Mateo 4:3, Primera a los Tesalonicenses 3:5, Segunda a los Corintios 4:4, Mateo 12:43, Mateo 13, versículos 19 y 38. Muy bien. Entonces, ahora que estamos en el punto principal número 3 de la primera parte de la doctrina de Satanás y los demonios, vamos a ver lo que la Biblia nos dice en cuanto a la doctrina de Satanás categorizada. ¿Para qué? Pues para que veamos que no nos conviene consagrarnos ni en automático ni como aplique, no nos conviene. Eso se traduce en lo peor que nos pudo haber sucedido o que nos puede estar sucediendo. Así que, cuando nosotros hablamos de la doctrina de este ángel caído, cuando diga este ángel caído me estoy refiriendo a Satanás, porque no me gusta su nombre, ni quiero pronunciarlo. Lo estoy haciendo porque es parte de lo que nosotros tenemos que ver en tiempos finales, ahora sí que para conocer al enemigo. Fíjense que una vez yo compartí un video con algunas personas porque les quería pedir, les quise, o mejor dicho, les pedí su opinión con respecto a ese video. Pero era una situación grotesca con respecto a este ángel caído. Y les dije, te voy a mandar un video y quiero que lo veas si te pones en ayuno. Si no ayunas, ni lo veas. No estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando de cosas gratas. No estamos hablando para darle promoción a este ángel caído. Estamos considerando lo que la palabra nos dice para que no nos consagremos a él ni en automático ni en nada, porque si yo personal y voluntariamente decido no consagrarme a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo,
automáticamente la persona que hace eso, en automático se consagra a este ángel caído. Y ese es el error peor que podemos cometer en la vida. Así que, cuando nosotros, pues no está de más decirlo, pero por ejemplo ahorita que yo estoy tratando este tema y siempre que estoy tratando estos temas, pues yo lo hago en ayuno y en oración. Estamos tratando puntos espirituales. Miren, a mí me gusta mucho pues toda la Biblia. Yo amo la palabra de Dios y me impresiona mucho al respecto en la línea de pensamiento que estamos manejando. Me impresiona muchísimo lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7. Ese sería muy bueno que nos lo aprendiéramos de memoria en la parte del capítulo 7, versículos 21 al 23. Tiene su paralelo en Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículos 25 al 27. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo y dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. También ustedes pueden checar el Salmo 6:8 al respecto. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? Entonces, sí, claro que sí. Por sentido común, nosotros entendemos que tenían un nivel de consagración. Eso es evidente, eso se deduce. Pero la consagración de la que estamos hablando es la consagración a la cual nos llama y en la cual nos dirige mientras caminamos al estar de este lado del cielo, nada más y nada menos que el Espíritu Santo, porque como digo, y así es, se la sabe de todas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la doctrina de este ángel caído, por supuesto, en su base escritural, nosotros tendremos que hacer esta descripción. Él es astuto, según Génesis 3:1. Es incitador. Primero de Crónicas 21:1. Es dueño de todos los reinos y de la gloria de este mundo. Mateo 4:8. Es un asesino. Es un ángel caído sin verdad, según Juan 8:44. Está lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Estamos describiendo a este ángel caído, enemigo de toda justicia y que tuerce los caminos rectos del Señor, según Hechos 13:10. Hace milagros, señales y prodigios falsos, según segunda los Tesalonicenses 2:9. Este ángel caído al cual nos estamos refiriendo cuando hablamos de la doctrina de Satanás y los demonios es un pecador desde el principio, según primera de Juan 3:8. Es el engañador del mundo entero, según Apocalipsis 12:9. Puede aparecer como un ángel de luz, según segunda a los Corintios 11:14. Guía
a sus seguidores, pero no al cielo, sino al infierno. Primera a Timoteo 5:15. Sus hijos de este ángel caído son llamados cizaña. ¿Cómo? Cizaña. Mateo 13:38. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la doctrina de Satanás, el Señor lo reprenda, y sus demonios, y que estamos nosotros ahora enfocándonos a sus actividades y a sus obras, nosotros, bueno, pues vamos a hablar de una descripción general. Él incita, según Primero de Crónicas 21:1. Rodea la tierra y la recorre de un extremo al otro, según Job 1:7. Puede causar enfermedades físicas, Job 2:7. Puede atar a las personas, según Lucas 13:16. O sea, vean, por favor, bueno, vamos a verlo aquí. Mateo, Marcos, Lucas. No podemos leer todo, pero sí podemos leer algunos pasajes. Lucas 13:16, cuando aquí estudiando la doctrina de este ángel caído y los demonios, y que la palabra de Dios nos está citando sus actividades y sus obras, nos está remitiendo al Evangelio de Lucas en el capítulo 13 y en el versículo número 16, ¿verdad? Lucas 13:16. Muy bien, ya vamos en el 12. Necesito lo que uso yo para separar las hojitas, pero ahorita. Muy bien. Entonces estamos en Lucas 13:16, donde la palabra nos dice, ¿verdad?, que Él puede atar a las personas. Lucas 13:16 dice así. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Aquí estamos hablando de un caso específico, cuando aquí estamos hablando de las actividades y las obras de este ángel caído. Entonces puede atar a las personas, pues ahí vuelvan a leer Lucas 13:16, pues, y todo el contexto, ¿verdad? Él ciega espiritualmente a los incrédulos, según segunda a los Corintios 4:4. Este ángel caído dispara dardos de fuego, Efesios 6:16. Obstaculiza, pone obstáculos, primera a los Tesalonicenses 2:18. Condena y pone trampa, primera a Timoteo 3 del 6 al 7. Busca para devorar, primera de Pedro 5:8. Arrebata la palabra de Dios sembrada, Mateo 13:19. Quiere tomar ventaja, segunda a los Corintios 2:11. Se transforma en un ángel de luz, segunda a los Corintios 11:14. Pero ahora vamos a algunos ejemplos específicos, hablando de las actividades y de las obras de este ángel caído en la doctrina de Satanás y los demonios. Pues damos gracias, ¿verdad?, por el material proporcionado a nosotros por H. Wayne House, ya dijimos, Teología y Doctrina Cristiana. Entonces aquí rescatamos con respecto a sus actividades y obras de este ángel caído ejemplos específicos. Por ejemplo, Génesis 3:17, mordió el talón de Cristo. ¿Ok?
tentó a Jesús. Mateo 4:1. Quiso zarandear a Simón como a trigo. Lucas 22:31. Entró en Judas y lo llevó a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Juan 13:2 y 27. O sea, versículos 2 y 27 del capítulo 13 de Juan. Llenó el corazón de Ananías para mentir. Hechos 5:3. Pondrá a algunos en prisión, según Apocalipsis 2:10. Bueno, esas son actividades y obras descritas en la Biblia con respecto a la doctrina de este ángel caído, ¿verdad? Ahora vamos a conocer sus limitaciones. Muy importante. Él quiere ser Dios, pero no puede. Es un ángel caído y veamos sus limitaciones a la luz de la palabra de Dios. Debe recibir permiso de Dios. Si no se manda solo, debe recibir permiso de Dios. Job 1:12. Fue herido en la cabeza por Cristo. ¿Ok? Fue herido en la cabeza por Cristo. ¿Ok? Ya vimos la cita de Génesis 3:15, donde dijimos que el talón de nuestro Señor Jesucristo pues fue mordido por Satanás. Pero nuestro Señor Jesucristo lo hirió en la cabeza. Vamos a leer ese, Génesis 3:15. Miren, yo quisiera leer todos, pero ustedes los pueden leer y analizar solitos, ¿verdad? Pero por ejemplo fíjense qué importante. Génesis 3:15. Limitaciones. Claro que está limitado. Quiere ser Dios, quiere, pero no puede. Claro que no. Hasta cree, ¿verdad? Y ahí está, de terco, pero no es Dios. Génesis 3:15, limitaciones. 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Limitaciones de este ángel caído. Leí Génesis 3:15. Puede ser resistido. Muy importante, puede ser resistido. Santiago 4:7. Puede ser vencido. Muy importante. Primera de Juan 2:13. Fue vencido por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. No llega a tocar a los que han nacido de Dios. Primera de Juan 5:18. No llega a tocar a los que han nacido de Dios. Primera de Juan 5:18. Lean Primera de Juan 5:18 en el contexto en que está insertado y vean las limitaciones que él tiene. A lo mejor inconscientemente, de repente nosotros lo vemos como a Dios, pues eso es un error. Él no es Dios, tiene sus limitaciones. Y bueno, aquí finalizando la primera parte de la doctrina de este ángel caído y de los demonios, pues vamos a considerar el asunto relacionado con su destino, ¿ok? Su cabeza fue aplastada por nuestro Señor Jesucristo. Génesis 3:15. Estamos hablando del destino de este ángel caído. Será abatido por el Dios de paz. Romanos 16:20. Su dominio de la muerte será anulado por nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 2:14. Sus obras serán destruidas por el Hijo de Dios. Primera de Juan 3:8. Será atado por 1000 años. Apocalipsis 20:1.
será arrojado al abismo, Apocalipsis 23, y luego liberado de su prisión para engañar a las naciones, Apocalipsis 28. Será arrojado al lago de fuego, según Apocalipsis 20:10. Reprendido por el Señor, Zacarías 3:2. Destinado al fuego eterno, Mateo 25:41. Arrojado desde el cielo, Lucas 10:18. Y juzgado por el Señor, Juan 16:11. Así que a los seguidores de este ángel caído, pues no les espera nada bueno. No tenemos por qué consagrarnos a él, porque sencillamente es la peor decisión de la vida. Bueno, a la altura de esta consideración bíblico-escatológica número 93, ahora permítanme avanzar, pues todo lo que pueda, con el favor de Dios, en la segunda parte y última de la doctrina de este ángel caído y los demonios. Es la continuación, es la parte número 4, es el punto principal número 4 del paréntesis en el que estamos ahora, al final de la destrucción del anticristo, y cuando ya nos hemos adentrado un poquito a las bodas del Cordero. Ahí es que estamos abriendo este paréntesis con respecto a este asunto, y estamos ahora iniciando el punto número 4 de 5 en la segunda parte de la doctrina de Satanás y los demonios, y es la continuación. Muy bien, miren. Cuando nosotros hablamos de demonios, estamos hablando de espíritus caídos. Espíritus caídos. ¿Ok? Si nosotros vamos al original, vamos a encontrar daimon, daimonion, ¿verdad? Pues ya en el original. Y bueno, pues lo traduciríamos como espíritus caídos. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es ver las apariciones que existen en la escritura, o sea, que la escritura los registra. Bueno, yo lo que voy a hacer para hacer este asunto más manejable en poco tiempo, porque pues ya cada quien puede hacer su análisis de una manera más específica, yo voy a primero a citar cuáles son las apariciones que nosotros encontramos en la escritura, ¿ok? Entonces, segunda parte y parte conclusiva de esta doctrina de este ángel caído. Apariciones en la escritura. Prohibición de adorar demonios. Ejemplos de posesión. Dos hombres de los Gadarenos. El hombre mudo, el hombre ciego y mudo, la hija de la Sirofenicia, el lunático, el hombre en la sinagoga, el hato de cerdos, poder dado a los discípulos, expulsados por los discípulos. Los discípulos, cuando los discípulos no pueden expulsarlos. Los hijos de Seba. Parábola del hombre reposeído. Acusación falsa sobre Jesucristo. Testifican de la deidad de Jesús. Fíjese, cuando se da el asunto del testimonio de la deidad de Jesús. Ahorita les voy a decir las citas. Adversarios de las personas enviados para causar problema entre Abimelech y los señores de Siquem. Dieron mensajes a falsos profetas. Creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan porque ellos saben quién es Dios. Serán juzgados.
castigados. Y luego está la parte de la Biblia donde se habla de la posesión, pues demoníaca, de María Magdalena. Muy bien. Ahora voy a citar en el mismo orden las escrituras, las justificaciones escriturales, y como van a quedar grabadas, bueno, yo quiero que ya ustedes solitos las lean y que entonces vayan haciendo la correspondencia con las ocasiones que ya citamos, que tiene que ver con las apariciones de este ángel caído y de los demonios en la escritura. Voy a decirles exactamente a qué nos estamos refiriendo, a qué pasaje bíblico, para que ustedes lo lean, pero a mí me interesa que lo lean en el contexto, porque así como yo señalé las apariciones en la escritura, está muy escueto. Entonces, para que nosotros entendamos de una manera más clara, bueno, tenemos que ir a la escritura y ver todo el contexto para ubicarnos. Pero como eso ya es un tiempo muy extensivo, bueno, ustedes lo pueden localizar aquí. Levítico 17:7, Deuteronomio 32:17, Segundo de Crónicas 11:15, Salmo 106:37, Zacarías 13:2, Mateo 4:9, Lucas 4:7, Apocalipsis 9:20 y Apocalipsis 13:4. Primero de Samuel 16, versículos 14 al 23. Primero de Samuel capítulo 18, versículos 10 al 11. También en la misma cita de Primero de Samuel, el capítulo 19 y los versículos 9 al 10. Mateo 8, 28 al 34, Marcos 5 del 2 al 20, Mateo 9, 32 al 33, Mateo 12, 22 y Lucas 11, 14, Mateo 15, 22 al 29, Marcos 7, 25 al 30 y Lucas 9 del 37 al 42. Mateo 17 del 14 al 18, Marcos 9 del 17 al 27, Marcos 1 del 23 al 26 y Lucas 4 del 33 al 35. Mateo 4, 24, Mateo 8, 16, también Mateo 8, versículos 30 al 32, Marcos 3, 22 y Lucas 4:41. Mateo 10:1, Marcos 6:7, Marcos 16:17. Si ustedes se fijan con la pausa en el seguimiento del listado en la escritura, quiere decir que ustedes pueden hacer un ejercicio para saber exactamente ¿qué parte de la Biblia está dándonos la base escritural? Yo ya les dije y pues se los vuelvo a decir. Si la Biblia lo dice, lo digo yo. Y si la Biblia no lo dice, no lo digo yo. Sobre todo en un tema como en el que estamos tratando. Pero siempre, todo lo que digamos tiene que estar sostenido en la palabra de Dios. Así que cuando yo estoy haciendo una pausa en el listado, bueno, quiere decir que ustedes tienen que ir buscando las ocasiones en que la escritura nos está hablando de las apariciones en la escritura, pues de este asunto, ¿verdad? De este ángel caído y de los que le siguieron. Bueno, ok. Entonces, Marcos 9:38, Hechos 5:16, Hechos 8:7, Hechos 16 del 16 al 18 y Hechos 19:12. Marcos 9:18 y Marcos 9 del 28 al 29. Hechos 19, 13 al 16. Mateo 12, 43 al 45. Acuérdense que esa pausa me sirve a mí para descansar, pero también para ustedes, para ubicarlos en cada uno de los tiempos de las apariciones de este ángel caído y
sus demonios específicamente en la palabra. Mateo 12, 43 al 45, Marcos 3, 22 al 30, Juan 7, 20, Juan 8, 48, Juan 10, 20. Mateo 8, 29, Marcos 1, 23 y 24, Marcos 3, 11, Marcos 5, 7, Lucas 8, 28 y Hechos 19, 15. Mateo 12, 45. Jueces 9, 23. Primero de Reyes 22, versículos 21 al 23. Santiago 2, 19. Mateo 8, 29, segunda de Pedro 2, 4 y Judas versículo 6. Mateo 8, 29, Mateo 25, 41, Lucas 8, 28, segunda de Pedro 2, 4, Judas versículo 6, Apocalipsis 12 del 7 al 9. Y finalmente tenemos Marcos 16, 9 y Lucas 8 del 2 al 3. Perfecto. Entonces, ya tenemos nosotros un primer listado que tiene que ver con las apariciones en la escritura y luego tenemos la escritura en sí misma, o sea, la cita. Entonces, yo les recomiendo que ustedes estudien eso para que nosotros sepamos de quién nos libró nuestro Señor Jesucristo. Nos regaló vida en vez de muerte, ¿verdad? Muy bien, entonces, para seguir adelante con esta penúltima parte, es decir, de este punto principal, 4 de 5, con respecto al paréntesis que nos está ocupando aquí, al finalizar, pues, la destrucción del anticristo. Por eso estamos hablando aquí de su papá, ¿no? De su padrino. Bueno, este ángel caído tan horrible. Muy bien. Vamos a ver 4 puntos para terminar con el punto principal número 4 de 5. Vamos a ver 4 asuntos. El primero de ellos, a la altura del punto principal 4 de 5, la descripción. Fíjense bien cómo describe el Evangelio de Mateo en el capítulo 12 y versículo 24. Los describe a los ángeles caídos con Satanás. Los describe a los ángeles caídos con Satanás como divididos en 2 grupos. Uno está activo para oponerse al pueblo de Dios, según Apocalipsis 9:14 y Apocalipsis capítulo 16 y versículo 14. Y otro grupo está confinado a prisión, está aprisionado. Estamos hablando de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y Judas, versículo 6. Son inteligentes, con una inteligencia endemoniada, ¿no? Son inteligentes según Marcos 1:24. Ellos conocen su destino, saben para dónde van. Eso lo dice Mateo 8:29. ¿Saben que ellos conocen el plan de salvación? Ellos lo conocen. Pero en vez de consagrarse a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, pues a Dios se consagraron a este ángel caído. Ellos conocen su destino, de acuerdo a Mateo 8:29, y conocen el plan de salvación. Entonces, no solamente es necesario conocer el plan de salvación, sino aplicarlo a la vida, ¿verdad? Santiago 2:19. Ellos tienen su propia doctrina, según primera a Timoteo 4 del 1 al 3. Así que la única doctrina que nos debe interesar es la bíblica, ¿verdad? Netamente bíblica, porque miren, los demonios también tienen su doctrina.
pero ellos, conociendo el plan de salvación, pues ya están perdidos para siempre, ¿verdad? Estamos hablando de este ángel caído y los demonios. Muy bien. ¿Qué podemos decir con respecto a sus actividades y a sus obras? Este ángel caído y los demonios buscan obstaculizar el plan de Dios. Daniel 10 del 10 al 14, Apocalipsis 16 del 13 al 16. Producen enfermedades, Mateo 9:33, Lucas 13 del 11 al 16. Ellos poseen animales, ¿ok? O sea que entran pues animales, poseen animales. Marcos 5:13. Marcos 5:13. Promueven falsa doctrina. Primera Timoteo 4:1. Ejercen influencia en las naciones. Isaías 14, Ezequiel 28, Daniel 10:13 y Apocalipsis 16 del 13 al 14. ¿Cuáles son las actividades y las obras de este ángel caído y de sus demonios? Bueno, poseen a los incrédulos, o sea, entran a tomar posesión de los incrédulos. Mateo 9:32 al 33, Mateo 10:18 y Marcos 6:13. Por eso les digo que una persona que no se consagra voluntariamente a nuestro Señor Jesucristo bajo la guianza del Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás con los resultados ya expuestos aquí por la palabra, lo cual usted va a leer más específicamente con el favor de Dios. Ok. Penúltimo punto de este punto principal 4. ¿Cuáles son las limitaciones de este ángel caído y de los demonios? Limitados en espacio como los ángeles no caídos. Están limitados en espacio como los ángeles no caídos. Mateo 17 al 18, Marcos 9:25. Esas son sus limitaciones, ¿ok? Limitados en espacio como los ángeles no caídos. Son usados por Dios para sus propósitos cuando Él lo desea. Primero de Samuel 16:14, segunda a los Corintios 12:7. Pueden ser expulsados y volver a la persona a la que poseían. Lucas 11 del 24 al 26. Por eso es muy importante que la consagración a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, sea permanente, porque estos pueden ser expulsados, sí, pero pueden volver a la persona a la que poseían, según Lucas 11, 24 al 26. ¿Cuándo? Pues cuando la persona deja de consagrarse a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y con esto termino. Destino. Estamos hablando de la doctrina de Satanás y los demonios. Y en este punto yo estoy concluyendo. Destino. Algunos libres en los tiempos de Cristo han sido lanzados al abismo. Lucas 8:31. Otros confinados hoy serán liberados durante la tribulación. Apocalipsis 9 del 1 al 11. Apocalipsis 16 del 13 al 14. Serán lanzados junto con Satanás al lago de fuego eterno. Mateo 25:41. Bueno, ahí, gracias a Dios, terminamos con la penúltima parte y entonces ya solamente nos resta la quinta parte en este paréntesis del que nos ocupamos en esta consideración bíblico-escatológica número 93. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Terminando la consideración bíblico-escatológica número 93, ¿verdad? Entonces, ya la última parte, con todo el favor de Dios, la vamos a estar viendo
con todo el favor de Dios, en la parte 94. Bueno, termino con la frase que yo quiero que nos aprendamos de memoria y que la apliquemos cada día. La persona que voluntariamente no se consagra a nuestro Señor Jesucristo según lo que enseña, dirige, estipula el Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás, y ya vieron ustedes lo que es Satanás de acuerdo a la Biblia. Así que no nos conviene por nada del mundo ni un ápice. Así que consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo, pero no como a nosotros nos gusta, como nos parece, sino como lo estipula, lo define, lo determina el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por el favor de su atención.